Este es el Helios 44M/4 58mm f2. Y si el nombre te pareció muy largo, es culpa de la Unión Soviética. Ahora, antes de contarte por qué lo amo tanto, voy a darte dos razones por las cuales creo que todo fotógrafo o videógrafo debe tener en su colección de lentes unos lentes vintage. Y son las siguientes. Razón número 1 es lo que me salió, el costo, obviamente. Y número 2, el carácter que agrega a la imagen un lente vintage o un lente antiguo, digamos. Este es un lente de origen ruso, muy interesante. Todos estos lentes por lo general son bastante económicos, bastante accesibles. Y en mi caso estoy tratando de armar una colección de lentes. Mi idea era armar una colección de lentes en los que yo pudiera usar en diferentes cámaras. Por eso decidí ir más por el lado vintage, más por el lado de lentes no tan nuevos. No solo por el precio, sino también porque la versatilidad. Yo le puedo conseguir a este lente que tengo acá, le conseguí un adaptador para la cámara y creo que fueron, no sé, $10. El lente me salió 45. Y es una combinación muy buena que por menos de $100 es muy difícil encontrar un lente que tenga tanta versatilidad. La diferencia que tiene un lente antiguo o un lente vintage a unos lentes nuevos es que obviamente es todo manual. La distancia focal la hago manual y la apertura también. Cuando lo pongo en la cámara, el problema que tengo es que no puedo controlar nada por los ajustes. O sea, tengo que hacerlo todo manualmente, ajustar mi apertura, ajustar la distancia focal, etcétera, etcétera. En este caso tengo una distancia focal sola que es de 58mm, que es un número bastante raro, 58mm, si te pones a pensar. Lo interesante de este lente que vengo investigando hace rato es que tiene un efecto bokeh. El efecto bokeh o bokeh, no sé cómo se dice, es cuando sacas una foto y en el fondo tenés difuminado y tiene como la imagen como que se difumina, pero vos podés ver como unos circulitos. Este lente en particular tiene una forma específica de hacer eso, que es cuanto más cerca estás del centro de la imagen y está difuminado, la va a difuminar como, se van a formar como círculos. Pero cuando te alejas al borde de la imagen, los círculos empiezan a ser como ovalados y le da ese efecto de distorsión al fondo que queda muy interesante. Voy a poner unas fotos y unos videos para que puedas ver lo que estoy hablando. También, al hacer eso, tiene unos juegos muy interesantes con la luz cuando el lente recibe la luz de frente. Hace como un efecto como que parece que está... como que hay niebla. Es rarísimo. Es como que si estuviera grabando a través de un vidrio de algo traslúcido. Y tiene esos efectos interesantes que agregan textura a la imagen y hacen que lo que grabes se separe del resto. Todo el mundo usa lentes nuevos o más modernos que son ultra, super, hiper, mega detallados con muchísimo detalle. Y este lente es como que dice, bueno, un poco de detalle está bien, pero no mucho. Y las partes oscuras, los negros en la imagen, en la foto o en el video, como que están un poquito más lavados, como que se le dice, como que no son 100% negros, son un poquitito, están como un poquitito lavados, no tengo otro término para eso. Lo voy a mostrar ahora acá. Esas son mis dos recomendaciones por las que creo que tenés que invertir en lentes vintage, porque muchas veces por poco dinero podés tener una imagen de una calidad muy interesante y están buenísimos aparte, mirá, nada que sea. Y es pesado, es metal, está bien armado, no hay nada plástico ni nada.
está, eso, era todo lo que te quería contar. Así que ahora te voy a dejar otro video acá. Si estás interesado en lentes, podés mirar el video que te voy a dejar, donde hablo de todos los tipos de lentes que recomiendo a alguien para que se los compre por primera vez. Te doy 3 recomendaciones. Podés también ver más sobre cámaras o mirar los blogs donde voy a estar usando este lente. Y vamos a ver cómo se ve, ¿no? Porque está bastante interesante esto.